No debía estar despierta a las 2 de la madrugada, pero una línea de luz que salía de la cocina se colaba por debajo de la puerta como una advertencia. Me quedé inmóvil, mirando el techo, intentando convencerme de que no era nada, hasta que escuché su voz, la de mi esposo. Baja, casi un susurro, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Mañana, ella se quedará sin hogar. No gritó, no dudó. Lo dijo con una seguridad tranquila que me rompió por dentro. Y en ese instante, sin necesidad de escuchar nada más, supe que hablaba de mí. No entendía cómo, ni por qué, pero lo sentí. Como cuando algo dentro de ti se adelanta a la verdad. Quise levantarme, correr, confrontarlo. Pero algo me detuvo. Algo más fuerte que el miedo. Porque en ese momento no solo estaba perdiendo a mi esposo. Estaba a punto de descubrir que llevaba mucho tiempo perdiéndome a mí misma sin darme cuenta. Si alguna vez te has sentido abandonado, justo cuando más necesitabas a alguien, me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y qué hora es ahora mismo para ti. A veces, compartir eso nos recuerda que no estamos solos. Y si esta historia te toca de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntamelo en los comentarios. De verdad, los leo todos. Y ahora, volvamos a la historia. Me quedé en la cama, completamente rígida, como si cualquier movimiento pudiera cambiar lo que acababa de escuchar. El reloj marcaba las 2:13 a.m., y el sonido parecía más fuerte de lo normal, como si cada segundo estuviera empujándome hacia algo que no quería enfrentar. Ethan volvió a hablar desde la cocina. Su voz amortiguada por la distancia, pero cargada de una calma que me resultaba desconocida. Sí, todo está listo. Esa frase me hizo cerrar los ojos por un instante. Todo está listo. ¿Listo para qué? Tragué saliva y aparté lentamente la sábana. Mis pies tocaron el suelo frío, y ese pequeño detalle me devolvió a la realidad. Esto estaba pasando. No era un sueño, ni una exageración de mi mente. Avancé por el pasillo con cuidado, cada paso calculado. Después de 8 años de matrimonio, conocía los sonidos de la casa tanto como conocía a Ethan. O al menos, eso creía. Me detuve justo antes de la esquina. Desde ahí podía ver una parte de la cocina. Ethan estaba de espaldas, apoyado en la encimera, con el teléfono en la mano. Su postura era relajada, demasiado relajada para alguien que estaba diciendo algo así. Para el mediodía ya habrá terminado, añadió. Mediodía. Esa palabra se quedó flotando en el aire como una cuenta regresiva. Sentí un nudo en el estómago, pero no era solo miedo, era algo más profundo. Algo que empezaba a tomar forma lentamente. Entonces escuché una voz femenina del otro lado del teléfono. No distinguí las palabras, pero sí el tono. Íntimo. Cercano. Familiar de una manera que no debería serlo. No era una colega. No era una amiga. Era alguien que tenía un lugar en su vida que ya no era mío. Y eso dolió más de lo que esperaba. Ethan soltó una pequeña risa. No era alegre, era satisfecha. Sí, ya era hora, respondió. Ya era hora. Repetí esa frase en mi mente, y algo dentro de mí empezó a romperse. Porque eso significaba que esto no era impulsivo. No era un error. Era algo que había estado creciendo, planificándose, probablemente durante meses. Y yo no había visto nada. O peor aún, lo había visto y había decidido ignorarlo. Recordé esas noches en las que llegaba tarde. Las veces que su teléfono vibraba y él lo volteaba rápidamente. Las respuestas cortas, las miradas esquivas. Todo estaba ahí. Pero yo había elegido creer en otra versión de la realidad, porque era más fácil, porque era más cómodo, porque enfrentarlo significaba aceptar que mi vida no era lo que pensaba. Ethan terminó la llamada y dejó el teléfono sobre la encimera. Por un momento se quedó en silencio, respirando profundamente,
como si se estuviera preparando para algo. Y entonces lo vi. Un folder parcialmente escondido bajo su brazo. Grueso, formal, legal. No necesitaba verlo de cerca para saber que ese papel no traía nada bueno. Retrocedí lentamente antes de que pudiera girarse. Mi corazón latía más rápido ahora, pero mi mente estaba extrañamente clara. Volví a la habitación y me metí en la cama justo a tiempo. Cuando Ethan entró, lo hizo con cuidado, creyendo que yo dormía. Se acostó a mi lado, y el colchón se hundió ligeramente. Podía sentir su calor, ese mismo calor que antes me daba tranquilidad. Ahora me hacía sentir distante. Por un segundo, dudé. Quizás había malinterpretado todo. Quizás había una explicación. Pero entonces recordé sus palabras exactas. Mañana, ella se quedará sin hogar. Y supe que no había margen para interpretaciones. No dormí en toda la noche. Miré el techo mientras los pensamientos se ordenaban poco a poco. No en caos, no en pánico. En piezas, como un rompecabezas que por fin empezaba a tener sentido. ¿Cómo podía dejarme sin hogar? La casa estaba a nuestro nombre. Las cuentas eran compartidas, a menos que no lo fueran más. Esa idea me atravesó como un rayo. Y ahí fue cuando todo cambió, porque dejé de pensar como víctima y empecé a pensar como alguien que necesitaba entender. Cuando amaneció, la luz del sol entró suavemente por la ventana, como si nada hubiera pasado, como si el mundo siguiera siendo el mismo, pero no lo era. Ethan se despertó como cualquier otro día, estirándose, revisando su teléfono, dándome un beso rápido en la frente. «Buenos días», dijo. Lo miré. Intenté encontrar algo en su rostro. Culpa, duda, algo. Pero no había nada. Y eso fue lo que más me asustó, porque significaba que lo tenía todo bajo control. «Oye», dijo mientras se levantaba. «Hoy voy a estar un poco ocupado, pero necesito que vengas a la oficina más tarde. Hay unos documentos que tenemos que firmar». Documentos. Ahí estaba, la pieza que faltaba. Sentí un escalofrío recorrerme, pero mantuve la calma. «Claro», respondí, con una sonrisa que ni yo misma sentí. Él asintió satisfecho y desapareció hacia el baño. Y en ese momento, mientras escuchaba el sonido del agua correr, lo entendí todo. No solo había un plan, yo era parte esencial de él. Sin mí, no podía completarlo, y eso era mi única ventaja. Pero lo que aún no sabía era hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que yo firmara. Y tampoco sabía que alguien más ya había empezado a observar todo desde afuera. Alguien que conocía este tipo de historias demasiado bien. La mañana avanzó con una normalidad que se sentía casi ofensiva. El café seguía sabiendo igual. El sol entraba por la ventana como cualquier otro día. Incluso el ruido lejano de un camión de basura pasando por la calle sonaba rutinario, como si mi mundo no estuviera a punto de desmoronarse en cuestión de horas. Pero dentro de mí, algo había cambiado. No era pánico. Todavía no. Era una especie de claridad fría, como si mi mente hubiera decidido dejar de protegerme con excusas. Ethan salió del baño con la camisa medio abotonada, secándose el cabello con la toalla. «¿Vas a salir hoy?», preguntó sin mirarme directamente. Ese detalle no pasó desapercibido. Antes siempre me miraba cuando hablábamos, siempre. «Tal vez», respondí con calma. «Tengo algunas cosas que hacer». Asintió, distraído, y dejó la toalla sobre la silla. Luego tomó su teléfono casi de inmediato. Ese movimiento automático ya no era invisible para mí. «Te escribo para lo de los documentos», añadió. «Es algo rápido». Algo rápido. Sentí un leve apretón en el pecho, pero lo mantuve bajo control. «Perfecto», dije. Se acercó, me dio un beso en la frente y salió de la casa como si fuera cualquier otra mañana. La puerta se cerró suavemente. Y en ese instante, el silencio se volvió ensordecedor. No me moví durante unos segundos.
Solo escuché el eco de sus pasos alejándose, como si necesitara confirmar que realmente se había ido. Cuando finalmente reaccioné, lo hice sin prisa. Caminé hacia la cocina, apoyé las manos sobre la encimera, exactamente donde lo había visto a él unas horas antes. Era extraño cómo un mismo lugar podía sentirse tan distinto en tan poco tiempo. Miré alrededor. Todo parecía en su sitio, pero ya no confiaba en las apariencias. Abrí un cajón, luego otro. No buscaba al azar. Había algo específico en mi mente, aunque todavía no pudiera nombrarlo del todo, y entonces lo noté. El cajón de su escritorio, ligeramente abierto. Un detalle mínimo. Pero Ethan era meticuloso. Siempre cerraba todo. Siempre. Caminé hacia allí sintiendo cómo mi pulso empezaba a acelerarse. No por miedo, sino por anticipación. Había algo ahí. Lo sabía. Abrí el cajón despacio. Papeles comunes, recibos, un bolígrafo que apenas escribía. Todo parecía normal, demasiado normal. Metí la mano y levanté una pequeña pila de documentos. Debajo, un sobre blanco, sin nombre, sin marca. Ese tipo de sobre que no quiere llamar la atención. Lo tomé con cuidado, como si pudiera romper algo invisible al abrirlo. Por un segundo dudé, porque una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. Pero la verdad ya había empezado a salir a la superficie, y yo necesitaba verla completa. Abrí el sobre. El papel crujió suavemente, y ese sonido se me quedó grabado. Saqué los documentos y empecé a leer. Primero, estados de cuenta. Luego, transferencias. Y luego, algo que hizo que todo dentro de mí se quedara en silencio. No era que las cuentas estuvieran vacías. Era peor. Habían sido movidas, redirigidas, a otra entidad. Mis ojos recorrieron las líneas más rápido ahora, intentando entender, y entonces apareció un nombre, Claire Donovan. Lo leí una vez, luego otra. No lo reconocía, pero lo sentía. Ese nombre tenía peso, tenía intención, y de alguna forma, tenía poder sobre mi vida. Dejé los papeles sobre la mesa con más cuidado del que esperaba, como si al hacer ruido pudiera romper la ilusión de control que apenas estaba recuperando. Mi mente empezó a conectar piezas. La voz en el teléfono. El por fin. El mañana al mediodía. No eran fragmentos aislados. Era un plan. Un plan en el que yo era el último paso. Y entonces, algo no cuadró. Si todo ya estaba movido, si todo ya estaba preparado, ¿por qué esperar hasta el mediodía? ¿Por qué involucrarme ahora? Me quedé quieta, mirando los papeles como si pudieran responderme. Y fue ahí, justo ahí, cuando entendí. Esto no estaba terminado. Todavía faltaba algo. Algo que requería mi participación. Una firma. Un consentimiento. Un pequeño gesto que, en apariencia, sería inofensivo, pero que en realidad cerraría todo. Y de repente, ya no me sentí como una víctima esperando un golpe. Me sentí como alguien parada justo antes de una trampa, con la posibilidad de no caer en ella. Miré el reloj. 8:17 a.m. Tenía menos de 4 horas. 4 horas para entender. 4 horas para decidir. 4 horas para actuar. Tomé mi teléfono, pero no llamé a nadie. No todavía, porque algo dentro de mí decía que necesitaba ver más. Confirmar. Sentirlo completamente. Volví a revisar los documentos. Y fue entonces cuando noté un detalle que antes había pasado por alto. Una sección sin completar. Una línea en blanco. Un espacio para firma. Mi firma. Sentí un escalofrío recorrerme. No era solo una suposición, era una certeza. Ethan no podía terminar esto sin mí. Y eso lo cambiaba todo. Pero también significaba algo más. Él creía que yo firmaría, sin cuestionar, sin sospechar, como siempre. Esa confianza era su mayor ventaja y su mayor error. Me apoyé en la silla, exhalando lentamente. Y por primera vez desde la madrugada, sentí algo distinto al miedo.
Sentí estrategia. Porque si él había planeado cada paso, yo podía cambiar el último. Pero todavía había algo que me inquietaba. Algo que no encajaba del todo. El nombre, Claire Donovan, no era solo una amante. Había algo más. Algo en la forma en que aparecía en esos documentos. Demasiado formal, demasiado estructurado. No era solo emocional, era legal. Y eso significaba que esta mujer no solo estaba en su vida, estaba integrada en su plan. Quizás desde hace más tiempo del que podía imaginar. Esa idea me hizo apretar los dedos contra la mesa. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas decisiones había tomado él, sin que yo supiera? Y lo peor, ¿cuántas veces había estado a punto de descubrirlo, y decidí no hacerlo? Mi teléfono vibró sobre la mesa. Di un pequeño salto. Lo miré. Ethan. Un mensaje. ¿Todo bien? No te vi muy despierta esta mañana. Lo leí 2 veces. No por el contenido, sino por el tono. Ligero. Casual. Como si nada estuviera pasando. Como si no estuviera a punto de destruir mi vida en unas horas. Mis dedos se movieron sobre la pantalla. Sí, todo bien. Solo cansada. 3 puntos aparecieron. Luego desaparecieron. Luego volvieron. Perfecto. Nos vemos a las 11 entonces. 11 a.m. 1 hora antes del mediodía. Todo estaba calculado. Demasiado calculado. Dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando al frente. Y entonces, una sensación incómoda empezó a crecer. Lenta, sutil, como una presencia. Miré hacia la ventana. Nada. La calle estaba tranquila. Pero aún así, no podía quitarme esa sensación de encima. Como si no fuera la única persona que sabía que algo estaba a punto de pasar. Como si alguien más estuviera observando, esperando. No sabía por qué pensaba eso. No tenía pruebas. Solo intuición. Pero después de lo que había descubierto esa mañana, ya no estaba dispuesta a ignorar esas sensaciones, porque la última vez que lo hice, casi pierdo todo sin darme cuenta. Respiré profundo. Había una cosa clara. No podía enfrentar esto sola, no porque no fuera capaz, sino porque esto ya había superado lo emocional. Esto era legal, estratégico, calculado. Y si Ethan había pensado en todo, yo necesitaba a alguien que pudiera ver lo que yo aún no veía. Alguien que entendiera este tipo de movimientos. Alguien que no reaccionara con pánico, sino con experiencia. Y fue ahí, sin esperarlo realmente, cuando un nombre apareció en mi mente. Margaret Ellis, la vecina de la Casa Azul. La mujer que siempre parecía notar más de lo que decía. La que una vez mencionó, casi de paso, que había trabajado años ayudando a personas en situaciones complicadas. En ese momento no le di importancia. Ahora, se sentía como una señal que había ignorado. Me levanté lentamente, mirando una última vez los papeles sobre la mesa. Ese sobre ya no era solo evidencia, era una advertencia. Y también una oportunidad. Porque lo que Ethan no sabía era que su plan ya no estaba oculto. Y lo que yo empezaba a entender era que el verdadero juego no era evitar la caída. Era cambiar quién terminaba cayendo. Tomé mis llaves, mi teléfono y el sobre. Pero justo antes de salir, mi mirada volvió a detenerse en la mesa. Había algo más, algo pequeño, un detalle que no había visto antes. Un número escrito a mano en la esquina de uno de los documentos. No tenía nombre. No tenía contexto, solo un número. Fruncí el ceño. ¿Por qué estaría ahí? Lo memoricé, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que, de alguna forma, iba a importar. Y mucho. Porque si algo había aprendido en las últimas horas, era que en este tipo de situaciones, los detalles pequeños nunca son accidentales. Y ese número podría ser la pieza que todavía me faltaba. O la señal de que esto era aún más grande de lo que imaginaba. Salí de la casa con una sensación extraña en el pecho.
No era miedo exactamente. Era algo más denso, como si estuviera caminando hacia una verdad que ya no podía evitar. El aire de la mañana estaba frío, pero no lo suficiente como para justificar el escalofrío que me recorrió al cerrar la puerta detrás de mí. Me quedé unos segundos quieta en el porche, mirando la calle tranquila, escuchando el sonido lejano de un perro ladrando. Todo parecía normal, demasiado normal. Y eso me incomodó más de lo que debería. Caminé hacia la casa de Margaret Ellis con pasos firmes, aunque por dentro sentía que cada pensamiento chocaba contra otro. Lo que había encontrado en ese sobre no era solo una traición, era una estructura completa, algo pensado con tiempo, con precisión. Y yo había estado viviendo dentro de eso sin darme cuenta. Toqué el timbre. Ni siquiera tuve que esperar. La puerta se abrió casi de inmediato. Margaret estaba ahí, con una taza de café en la mano, como si me hubiera estado esperando. Eso me detuvo. Sabía que vendrías, dijo, con una calma que no encajaba del todo con la situación. Parpadeé, confundida. ¿Cómo? Pero no terminé la pregunta. Porque en su mirada había algo que me hizo callar. No era sorpresa. Era reconocimiento. Como si lo que yo estaba viviendo no fuera nuevo para ella. Pasa, añadió haciéndose a un lado. Entré. El aroma a canela y café llenaba el ambiente, cálido, casi acogedor. Una parte de mí quiso aferrarse a esa sensación, como si pudiera equilibrar lo que estaba pasando afuera. Pero no funcionó. «Trajiste algo», dijo, mirando el sobre en mi mano. Asentí sin decir nada y se lo extendí. Margaret lo tomó con cuidado, como si supiera exactamente lo que iba a encontrar antes de abrirlo. Se sentó en la mesa de la cocina, ajustó sus gafas y empezó a leer. El silencio se volvió pesado. Yo no me senté. Me quedé de pie, observándola, esperando alguna reacción, pero no hubo sorpresa, ni siquiera molestia. Solo concentración. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. «Esto está mal hecho», murmuró finalmente. Fruncí el ceño. «¿Mal hecho?», levantó la vista. «No completamente mal, pero sí incompleto». Esa palabra volvió a caer como una pieza clave. «Incompleto. ¿Por qué?». Margaret señaló una parte del documento. «Porque esto necesita validación final». Me acerqué. Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. «Mi firma», susurré. Ella no respondió de inmediato. Solo sostuvo mi mirada. Y en ese silencio, lo confirmó todo. Sentí que el aire se volvía más pesado. No porque no lo supiera ya, sino porque ahora alguien más lo estaba diciendo. Alguien que entendía. «Sin eso», continuó Margaret con calma, «no puede terminar el proceso». Me apoyé en la silla, sintiendo que el equilibrio dentro de mí cambiaba. No estaba completamente indefensa, pero tampoco estaba segura. Entonces, ¿por qué dijo que al mediodía todo estaría hecho? Margaret entrecerró los ojos, como si esa parte también le molestara. «Porque él cree que lo firmarás antes de eso». Claro. Por supuesto que lo creía, porque siempre lo había hecho. Siempre había confiado en él. Siempre había firmado sin leer demasiado. ¿Por qué no lo haría? Era mi esposo. Esa palabra ahora se sentía distinta, lejana, como si perteneciera a otra versión de mi vida. Margaret dejó los papeles sobre la mesa y tomó un sorbo de café. «Dime algo», dijo después de un momento. «¿Cuándo fue la última vez que revisaste algo antes de firmarlo?». La pregunta me tomó desprevenida. Pensé por un segundo. «No lo sé. Nunca fue necesario». Ella asintió lentamente. «Exacto». Esa palabra no sonó como una coincidencia. Sonó como una conclusión. Y entonces lo entendí. Esto no era solo un engaño financiero. Era confianza usada como herramienta, como arma. Y eso dolía más,
porque significaba que no solo había sido traicionada, había sido utilizada. Me dejé caer en la silla frente a ella. ¿Qué hago?, pregunté, esta vez sin intentar sonar fuerte. Margaret no respondió de inmediato. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Primero, no reaccionas. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no reacciono? No lo confrontas. No cambias tu comportamiento. No le das ninguna señal de que sabes algo. La idea me incomodó, porque una parte de mí quería enfrentarlo, quería verlo a los ojos y preguntarle cómo había sido capaz. Pero otra parte sabía que eso sería un error. ¿Y luego?, pregunté. Margaret sonrió apenas. No firmas. Simple. Directo. Pero no tan fácil. Él va a insistir, dije. Va a presionar. Claro que lo hará, respondió ella, porque necesita cerrar esto hoy. Ese detalle volvió a activar algo dentro de mí. Necesita. Eso significaba urgencia. Y la urgencia genera errores. Pero entonces, otro pensamiento apareció. ¿Y si tiene un plan alternativo? Margaret no dudó. Lo tiene. Eso me dejó en silencio, porque confirmaba lo que ya empezaba a sentir. Ethan no era improvisado. Esto estaba demasiado bien armado para depender de una sola opción. Entonces, ¿qué gano con no firmar? Margaret me miró fijamente. Tiempo. Una palabra, pero cargada de significado. Tiempo para entender, tiempo para actuar, tiempo para cambiar las cosas, pero aún así, había algo más, algo que no terminaba de encajar. El nombre, dije finalmente. Claire Donovan. Margaret no reaccionó como esperaba. No hubo sorpresa, solo una ligera tensión en su expresión. Eso fue suficiente. Tú sabes quién es, afirmé. Ella suspiró. Sí. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Quién es? Margaret dudó, y esa duda fue más reveladora que cualquier respuesta, porque significaba que esto era más grande de lo que yo pensaba. Es alguien que no solo está involucrada con él, dijo finalmente. Es alguien que entiende cómo funcionan estos procesos. Fruncí el ceño. ¿Una abogada? No exactamente, pero cerca. Esa respuesta abrió aún más preguntas. Entonces esto... Señalé los papeles. No es solo un asunto personal, completó ella. Es estratégico. Esa palabra volvió a pesar. Estratégico. Todo encajaba demasiado bien, demasiado limpio, demasiado calculado, y de repente sentí algo distinto. No miedo, no tristeza, algo más oscuro, determinación, porque si ellos estaban jugando a ese nivel, yo no podía quedarme atrás. Pero justo cuando ese pensamiento empezaba a tomar forma, mi teléfono vibró. Lo saqué. Ethan. ¿Sigues bien para las 11? Miré el mensaje, y por primera vez, no sentí ansiedad al leerlo, sentí claridad. Sí, respondí. 3 puntos. Luego, perfecto, esto nos va a simplificar mucho las cosas. Simplificar. Esa palabra me dio una sensación incómoda, como si mi vida fuera solo un trámite para él. Dejé el teléfono sobre la mesa. Margaret me observaba en silencio. Ese es el momento, dijo. Asentí lentamente. Sí, ese era el momento. Pero aún había algo más, algo pequeño. Algo que no había mencionado. El número. Ese número escrito a mano. Hay otra cosa, dije. Tomé el documento y señalé la esquina. Margaret se inclinó. Sus ojos se enfocaron en el número, y por primera vez reaccionó de verdad. Su expresión cambió, sutilmente, pero lo suficiente. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Estaba en el sobre. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores, más denso, más significativo. Esto no debería estar aquí, murmuró. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Qué significa? Margaret no respondió de inmediato, y esa pausa me dijo que esto importaba, mucho. Finalmente levantó la vista. Significa que alguien más está involucrado. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Alguien más?
asintió. Y probablemente no está del lado de Ethan. Eso cambió todo. Porque si había otra persona, entonces esto no era un juego de dos. Era algo más grande, más complejo, más peligroso. Y de repente, el tiempo que pensaba que tenía ya no se sentía suficiente. Porque si alguien más estaba moviendo piezas, entonces el plan podría cambiar en cualquier momento. Y yo todavía no entendía todas las reglas. Miré el reloj, 9:32 a.m. Menos de 2 horas. 2 horas para entrar en ese lugar, sentarme frente a Ethan y fingir que no sabía nada. Pero ahora sabía algo más. No estaba sola. Y eso podía ser una ventaja o un riesgo. Porque lo que aún no entendía era quién era esa tercera persona. ¿Y por qué? Había dejado esa señal justo donde yo podía encontrarla. Como si quisiera que yo supiera. Como si quisiera que yo interviniera. Y eso era lo que más me inquietaba, porque significaba que esto no solo era una traición, era una jugada. Y yo acababa de entrar en el tablero. El trayecto hacia la oficina de Ethan se me hizo más corto de lo que esperaba y más largo de lo que necesitaba. Conducía en automático, pero mi mente no se detenía. Cada semáforo, cada giro, cada auto que pasaba a mi lado parecía formar parte de una realidad paralela, una donde nada estaba a punto de romperse. Pero en la mía, todo ya lo estaba. El reloj del tablero marcaba las 10:41 a.m., 19 minutos. 19 minutos antes de entrar en una habitación donde mi esposo iba a intentar despojarme de todo, con una sonrisa tranquila. Y yo iba a sentarme frente a él, como si no supiera nada. Ese pensamiento me hizo apretar el volante con más fuerza. No por miedo, por control. Porque si algo había entendido en las últimas horas, era que perder la calma era perder la partida. Aparqué frente al edificio donde Ethan trabajaba. Un edificio moderno, de vidrio, limpio, impersonal. Siempre me había parecido elegante. Hoy se sentía frío, como si no perteneciera a nadie, como si todo lo que pasaba dentro estuviera diseñado para no dejar huellas. Respiré profundo antes de bajar del coche. El aire se sentía distinto aquí, más pesado, más denso. O tal vez era yo. Caminé hacia la entrada con pasos firmes. Saludé a la recepcionista con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. «Buenos días, Emily», dijo ella. «Ethan te está esperando». Claro que lo estaba. Todo esto había sido preparado. Subí en el ascensor sola. El reflejo en las puertas metálicas me devolvió una imagen que no esperaba. No me veía rota, no me veía perdida. Me veía enfocada. Eso me dio una calma extraña. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba casi vacío. Solo el sonido lejano de teclados y teléfonos rompía el silencio. La oficina de Ethan estaba al final. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. «Pasa», dijo su voz desde dentro. Entré. Ahí estaba, sentado detrás de su escritorio, con ese mismo aire tranquilo de siempre. Como si no estuviera a punto de cambiar mi vida por completo. «Hey», sonrió. «Gracias por venir». Gracias por venir. Como si fuera un favor. Como si no fuera una pieza clave de su plan. «Claro», respondí, manteniendo el tono ligero. «Dijiste que era importante». Asintió, satisfecho. «Sí, solo unos documentos. Nada complicado». Nada complicado. Esa frase volvió a resonar con una intención distinta. Sobre el escritorio había un folder. El mismo tipo que había visto la noche anterior. Lo reconocí al instante, pero no lo miré directamente. No todavía. Ethan lo abrió con calma, sacando unos papeles organizados. «Es básicamente una actualización de algunas cosas financieras», explicó, «para optimizar impuestos y simplificar ciertos procesos». Optimizar. Simplificar. Palabras diseñadas para tranquilizar. Para evitar preguntas. «¿Necesito leer todo?», pregunté, como si no me importara demasiado.
Él negó con la cabeza casi de inmediato. No, ya está todo revisado. Solo son formalidades. Formalidades. Sentí un leve calor subir por mi pecho. Pero no era enojo, era claridad. Porque cada palabra que decía confirmaba lo que ya sabía. Deslizó los papeles hacia mí. Ahí estaba. El espacio para la firma, mi firma, el último paso, el final del plan. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve entre los dedos. Y por un segundo, dejé que el silencio se extendiera. Ethan me observaba, no con ansiedad, con confianza, y eso era lo que más me sorprendía. Confiaba completamente en que yo firmaría, sin preguntas, sin dudas, como siempre. Pero esta vez no era como siempre. ¿Todo bien?, preguntó él notando la pausa. Levanté la vista. Sonreí ligeramente. Sí, solo estaba pensando. ¿En qué? Ahí estaba, la oportunidad, pequeña, sutil, pero suficiente. En que esto parece mucho más formal de lo habitual, dije, pasando una hoja lentamente. Su expresión cambió apenas, casi imperceptible, pero yo lo vi. Bueno, respondió, encogiéndose de hombros. Es porque involucra más cosas. Pero es estándar. Estándar. Otra palabra vacía. Miré el documento otra vez, luego a él, y entonces lo hice. ¿Quién es Claire Donovan? El silencio que siguió fue inmediato, pesado y completamente diferente a los anteriores. Ethan no respondió al instante, y eso lo dijo todo. Sus ojos parpadearon una vez, luego otra, demasiado lento, demasiado calculado. ¿De dónde sacaste ese nombre?, preguntó finalmente. No respondió mi pregunta. Hizo otra. Clásico. Me incliné ligeramente hacia atrás en la silla. Está en los documentos, dije con calma. Mentí, pero no completamente, porque el nombre sí estaba, solo que no en esos papeles. Ethan miró el folder rápidamente. Un gesto involuntario, un error, y en ese instante supe que había tocado el punto correcto. No deberías preocuparte por eso, dijo, tratando de recuperar el control. Es solo parte de la estructura del fondo. Estructura del fondo. Otra explicación incompleta. Otra evasión. Y ahora, ya no era solo intuición, era evidente. Había algo que no quería que yo supiera, y eso me dio más poder del que esperaba. Asentí lentamente, como si aceptara su respuesta. Pero no tomé el bolígrafo. No firmé. Y ese pequeño gesto cambió algo en el ambiente. Ethan lo sintió. Lo vi en la forma en que su postura se tensó apenas. Emily, dijo, con un tono más firme. Esto es importante. Necesitamos cerrar esto hoy. Necesitamos. No quiero. Necesitamos. Esa palabra confirmó la urgencia. Y la urgencia era debilidad. Lo sé, respondí con suavidad. Solo quiero entenderlo bien. Eso no le gustó. No lo dijo. Pero lo vi. Porque entender no formaba parte de su plan. Confía en mí, añadió, intentando suavizarlo. Confía en mí. Esa frase habría funcionado hace unos días, pero ahora sonaba vacía, como un eco de algo que ya no existía. Lo miré fijamente, y por un segundo dejé que el silencio hablara. Luego sonreí. Siempre lo he hecho, dije. Esa frase lo relajó. Un poco, lo suficiente. Porque eso era lo que esperaba escuchar, lo que necesitaba. Pero entonces, bajé la mirada al documento otra vez, y dejé pasar unos segundos más. Los suficientes para que la tensión volviera. ¿Sabes qué?, dije finalmente. Prefiero revisarlo con más calma. Ahí fue, el quiebre. Pequeño, pero definitivo. Ethan no reaccionó de inmediato, pero su rostro cambió. No de forma dramática, sutil, pero clara. ¿Qué?, preguntó. Solo quiero estar segura, añadí. No es que no confíe, es solo que son muchas cosas. Esa mezcla de palabras estaba calculada. No confrontación, no acusación, solo duda razonable, pero para él, eso era un problema. Emily, su voz se volvió más baja. Esto no es complicado, de verdad. Lo miré. Y por primera vez, vi algo distinto.
No era enojo, era presión, interna, como si algo no estuviera saliendo como esperaba. Y eso me confirmó todo. No digo que lo sea, respondí con calma. Solo que quiero revisarlo. El silencio volvió. Pero ahora tenía otro peso. Ethan se recostó en su silla, exhalando lentamente, pensando, calculando, buscando una alternativa. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba, porque significaba que no tenía un control total. No esta vez. Está bien, dijo finalmente. Llévatelo, pero necesitamos esto hoy. Necesitamos. Otra vez. Tomé el folder. Sentí el peso del papel en mis manos, pero también sentí algo más. Ventaja, pequeña, pero real. Me levanté. Lo reviso y te aviso, dije. Ethan asintió, pero su mirada ya no era la misma. Había algo ahí, algo que no había visto antes. Duda. Y quizás algo más, porque justo cuando me giré para salir, habló de nuevo. Emily, me detuve, sin darme la vuelta. Sí, hubo una pausa, y luego, ¿todo está bien? Esa pregunta llegó tarde, demasiado tarde, pero aún así tenía peso. Giré lentamente, lo miré, y por un segundo consideré decir la verdad, pero no lo hice. No lo sé, respondí. Y salí de la oficina. El pasillo se sentía diferente ahora, más silencioso, más tenso, como si algo invisible hubiera cambiado. Bajé en el ascensor, sosteniendo el folder con firmeza. Mi reflejo volvió a aparecer en las puertas metálicas, pero esta vez no me vi igual. Había algo más fuerte. Porque ahora no solo sabía lo que estaba pasando, había interrumpido el plan. Y eso tenía consecuencias. Pero lo que aún no sabía era qué haría Ethan ahora. Porque un plan interrumpido no desaparece, se adapta, se vuelve más peligroso. Y mientras salía del edificio, con el reloj marcando las 11:28 am, una sola pregunta se quedó conmigo. ¿Qué pasa cuando alguien que lo tenía todo calculado pierde el control? Porque si yo había cambiado el juego, Ethan no iba a quedarse quieto. Y lo que haría a continuación podría ser mucho más agresivo de lo que esperaba. Y quizás ya era demasiado tarde para detenerlo. Salí del edificio con el folder apretado contra mi pecho, como si fuera algo frágil o peligroso. Tal vez ambas cosas. El aire afuera había cambiado. O quizás era yo. Todo se sentía más rápido, más tenso, como si el tiempo ya no avanzara de forma normal, sino empujándome. Miré el reloj en mi teléfono. 11:31 am. Menos de media hora para el mediodía. La misma hora que Ethan había mencionado. La misma hora en la que, según él, yo ya no tendría nada. Caminé hacia el coche, pero no entré de inmediato. Me quedé de pie unos segundos, mirando el reflejo del edificio en las ventanas oscuras. Había hecho algo importante. No firmé. Pero eso no significaba que hubiera ganado. Significaba que el juego seguía, y ahora él lo sabía. Ese pensamiento me recorrió lentamente. Ethan ya no estaba operando en secreto. Ahora sabía que yo dudaba, y eso lo obligaría a moverse diferente, más rápido, más directo o más peligroso. Respiré profundo, abrí la puerta del coche y me senté. Dejé el folder sobre el asiento del copiloto y apoyé las manos en el volante, intentando ordenar todo lo que estaba pasando. Tenía dos opciones: irme a casa o volver con Margaret, y aunque una parte de mí quería encerrarse, procesar, pensar sola, sabía que eso sería un error, porque esto ya no era solo emocional, era estratégico, y Margaret entendía ese tipo de cosas. Encendí el coche, pero antes de arrancar mi teléfono vibró. Ethan. Una llamada. La pantalla iluminada me hizo quedarme inmóvil unos segundos. No respondí de inmediato. Lo dejé sonar. Una vez, 2 veces, 3. Se detuvo. Un segundo después, otro mensaje. ¿Qué pasó? Pensé que lo firmarías ahí. Directo. Sin rodeos. Eso ya no era casual. Era presión.
Mis dedos se movieron sobre la pantalla con calma que no sentía. Prefiero revisarlo bien. 3 puntos aparecieron casi al instante. Desaparecieron. Volvieron. Emily, esto es importante. Otra vez esa palabra, importante, pero ahora sonaba distinta, más urgente, más tensa, más desesperada. Eso me hizo fruncir el ceño, porque Ethan no era de perder la calma, nunca. Y sin embargo, algo estaba cambiando. No estoy diciendo que no, respondí, solo que necesito entenderlo. Esta vez tardó más en contestar. Demasiado. Y ese silencio me dijo más que cualquier mensaje. Finalmente apareció. Ok, pero no podemos retrasarlo. No podemos. Otra vez, siempre en plural. Siempre como si hubiera más en juego. Como si no fuera solo su decisión. Y eso me llevó de nuevo a ese nombre. Claire Donovan. Y al número. Ese número escrito a mano. Ese pequeño detalle que había cambiado la reacción de Margaret. Arranqué el coche. Las ruedas giraron lentamente mientras salía del estacionamiento, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Porque ahora había algo claro. Ethan no tenía el control completo. Y si no lo tenía, alguien más sí. El trayecto hasta la casa de Margaret fue más rápido esta vez. O tal vez yo iba más decidida. Apenas estacioné, bajé con el folder en la mano y caminé directo a su puerta. No toqué. Antes de que pudiera hacerlo, se abrió. Otra vez. Margaret estaba ahí. Y esta vez, su expresión era distinta. Más seria, más tensa. ¿Qué pasó?, preguntó de inmediato. Entré sin responder. Dejé el folder sobre la mesa. No firmé. Ella asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Bien, pero no sonó aliviada. Sonó preparada. Pero él ya lo sabe, añadí. Margaret no reaccionó con sorpresa. Claro que lo sabe. Esa respuesta me hizo detenerme. Entonces ahora empieza la parte difícil, dijo con calma. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Margaret tomó el folder, lo abrió y empezó a revisar rápidamente. Significa que su plan A falló, explicó. Y cuando eso pasa, la gente como él no se detiene. La forma en que dijo «la gente como él» me hizo mirarla con más atención. Porque no hablaba solo de Ethan. Hablaba desde experiencia. Y eso, seguía sin tener una explicación completa. «¿Qué hace entonces?», pregunté. Margaret levantó la vista. Presiona, acelera o cambia las reglas. Esas 3 opciones no me gustaron, ninguna. Ya empezó, añadí, mostrándole el teléfono. Ella leyó los mensajes en silencio. Y luego, sonrió apenas, no con humor, con comprensión. Está perdiendo tiempo, dijo. ¿Eso es bueno? No necesariamente. Esa respuesta me tensó aún más, porque nada parecía sencillo. Nada era completamente a mi favor. ¿Y el número?, pregunté, señalando el documento. Margaret volvió a mirarlo. Esa pequeña secuencia de dígitos que había cambiado su expresión antes. ¿Lo llamaste?, preguntó. Negué con la cabeza. No, bien. Eso me desconcertó. ¿Por qué? Margaret dudó, y esa duda, otra vez, otra señal. Porque no sabemos quién está del otro lado, dijo finalmente. Pensé que dijiste que no estaba del lado de Ethan. No dije eso con certeza, corrigió. Dije que probablemente. Probablemente. Esa palabra no me dio mucha tranquilidad. Entonces, ¿qué es?, insistí. Margaret suspiró. Es una variable. Esa palabra me hizo sentir incómoda, porque en todo este tiempo yo había sido la variable, y ahora había otra, invisible, desconocida y potencialmente peligrosa. Me senté, apoyando las manos sobre la mesa. Necesito saber en qué estoy metida, dije, esta vez sin suavizarlo. Margaret me miró en silencio. Por un momento pensé que no respondería, pero luego lo hizo. Hace años, comenzó. Trabajé en casos donde las personas usaban estructuras legales para mover dinero,
propiedades, sin que la otra parte lo notara hasta que era demasiado tarde. Sentí un escalofrío. ¿Como esto? Asintió. Como esto. El silencio se instaló entre nosotras, pero ahora tenía otro peso. ¿Y Claire? Pregunté. Margaret entrecerró los ojos. Ese nombre no es nuevo. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Qué quieres decir? No es la primera vez que lo veo. Eso cambió todo, porque significaba que esto no era solo personal, era un patrón. ¿Ella hace esto? Pregunté. Margaret no respondió directamente, y eso fue suficiente, porque en su silencio entendí. Claire Donovan no era solo una amante, era parte del sistema, parte del plan, y eso hizo que todo fuera mucho más grave, mucho más calculado, mucho más frío. Me llevé una mano a la frente intentando procesarlo. Entonces, esto no empezó conmigo, susurré. Margaret negó lentamente. No. Esa palabra dolió más de lo que esperaba, porque significaba que yo no era la excepción. Era solo otra pieza. Y eso cambió algo dentro de mí, porque el dolor empezó a transformarse en algo más firme, más claro, más decidido. Si alguna vez has sentido que alguien jugaba contigo mientras tú confiabas de verdad, me gustaría que lo compartas en los comentarios. A veces decirlo en voz alta es el primer paso para recuperar el control. El silencio después de esas palabras fue distinto, más pesado, más consciente, porque ahora ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de entender y responder. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Margaret se inclinó hacia adelante. Ahora, tomamos la iniciativa. Esa frase me hizo levantar la mirada. ¿Cómo? Ella señaló el número. Llamamos. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿No dijiste que no sabíamos quién era? Por eso mismo, respondió. Porque necesitamos saberlo antes que Ethan. Eso tenía sentido, pero también riesgo. ¿Y si es peligroso? Margaret me sostuvo la mirada. Ya lo es. No pude discutir eso. Tomé el teléfono lentamente, miré el número. Lo memoricé otra vez, y por un momento dudé, porque una llamada podía cambiar todo, para bien o para peor. Pero entonces recordé algo. Ethan creyó que yo no sabría, que yo no vería, que yo no actuaría, y esa confianza era lo que había roto todo. Respiré profundo y marqué. El teléfono sonó una vez, 2, 3. Mi pulso empezó a acelerarse. Margaret no decía nada, solo observaba. Cuarta llamada, quinta, y entonces, clic. Alguien contestó. Pero no habló. Solo respiración, silencio, esperando. Tragué saliva. ¿Hola? Dije finalmente. Una pausa. Y luego, una voz, baja, controlada. Sabía que llamarías. Sentí que el aire desaparecía por un segundo. Miré a Margaret. Ella no se movió, no se sorprendió. Como si esto también lo hubiera esperado. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la voz firme. La respuesta no llegó de inmediato, y ese pequeño retraso lo hizo todo más tenso. Alguien que no quiere que pierdas todo, dijo finalmente. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Por qué?, pregunté. Otra pausa, más larga esta vez. Y luego, porque ya he visto cómo termina esto. Esa frase se sintió demasiado familiar, demasiado cercana, y de repente, todo volvió a ese punto, a la sensación inicial, a esa idea que no podía ignorar. Esto no era solo mi historia, era algo que ya había pasado antes, y lo que estaba a punto de descubrir podía ser la única razón por la que todavía tenía una oportunidad, o la razón por la que todo se complicaría aún más. La voz al otro lado de la línea no tenía prisa, y eso me inquietó más que cualquier otra cosa, porque cuando alguien no tiene prisa en medio de algo urgente, significa que sabe algo que tú no. ¿Cómo sabes lo que está pasando?, pregunté, apretando el teléfono con más fuerza. Hubo un pequeño suspiro.
No cansado, más bien medido. Porque no eres la primera, respondió. Sentí que algo dentro de mí se tensaba otra vez. No la primera. Las palabras de Margaret volvieron a mi mente, encajando ahora con más peso. Esto no empezó conmigo. Miré a Margaret. Ella seguía en silencio, observando cada gesto, cada reacción, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. ¿Quién eres?, insistí. Esta vez la respuesta llegó más rápido. Alguien que perdió exactamente lo que tú estás a punto de perder. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Claire Donovan? Solté, casi sin pensarlo. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, revelador. No, dijo finalmente la voz. Claire es parte del problema. Mi respiración se volvió más pesada. Entonces, ¿qué eres? Hubo una pausa. Y luego, soy la razón por la que su plan no va a funcionar como él cree. Esa frase cambió todo, porque hasta ese momento, yo había estado reaccionando, intentando entender, intentando no caer. Pero ahora, había algo más. Una grieta en el plan de Ethan. Una posibilidad real de que no todo saliera como él esperaba. Explícate, dije con más firmeza. La voz tomó un tono ligeramente más bajo, más directo. Ese documento que no firmaste no es el único paso. Eso ya lo sospechaba. Pero escucharla decirlo le dio otra dimensión. ¿Qué falta?, pregunté. Una validación externa, respondió. Un cierre legal que depende de un tercero. Miré a Margaret. Ella asintió levemente. Encajaba. ¿Y tú eres ese tercero?, pregunté. Otra pausa. Digamos que soy quien puede detenerlo. Mi corazón dio un salto. ¿Por qué ayudarme? Esa pregunta importaba, porque nadie se mete en algo así sin motivo, y su respuesta fue más personal de lo que esperaba, porque nadie me ayudó a mí. El silencio que siguió fue distinto, más humano, más real. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido a conexión. No confianza completa, pero sí comprensión. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. La respuesta fue inmediata. No firmes nada, bajo ninguna circunstancia. Miré el folder sobre la mesa, como si esas hojas pudieran escuchar. Ya lo hice, dije. Me llevé los documentos. Bien, respondió. Eso ya lo retrasó. Retrasó. No detuvo. Eso era importante. Pero él no se va a quedar quieto, añadí. Lo sé, dijo la voz. Y ahí es donde se complica. Complica. Esa palabra volvió a tensar todo. ¿Qué va a hacer?, pregunté. La respuesta llegó más despacio esta vez. Va a intentar presionarte, convencerte, o forzarlo de otra manera. Forzarlo. Esa palabra no me gustó nada. Miré a Margaret. Su expresión se volvió más seria. ¿Qué significa eso?, insistí. Y entonces, la voz dijo algo que me dejó completamente quieta. Significa que si no firmas, podría intentar invalidarte. El aire se volvió pesado. ¿Invalidarme cómo?, pregunté, aunque ya sentía la respuesta acercarse. Legalmente, respondió. Hacerte parecer incapaz de tomar decisiones financieras. Sentí un vacío en el estómago. ¿Estás diciendo que podría intentar declararte incompetente? Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesadas, frías, reales. Y de repente, todo encajó de una forma mucho más oscura. La urgencia, la presión, el tono. No solo necesitaba mi firma, necesitaba control total. Y si no podía obtenerlo de forma voluntaria, buscaría otra vía. Eso es extremo, susurré. Lo es, respondió la voz, pero no sería la primera vez. Ese patrón otra vez. Ese pasado que seguía apareciendo en fragmentos. ¿Y tú puedes detener eso?, pregunté. Sí, dijo sin dudar. Pero necesito algo de ti. Ahí estaba, el intercambio. Nada es gratis. ¿Qué? Tiempo. Y que no rompas el equilibrio. Fruncí el ceño. ¿Equilibrio? Él todavía cree que puede convencerte, explicó.
Eso lo mantiene en una zona controlada. Si siente que lo perdiste por completo, va a escalar. Escalar. Eso significaba algo peor, algo más directo, más agresivo. Miré el teléfono, luego a Margaret, y por primera vez sentí el peso completo de la situación. No era solo una traición, era una estructura diseñada para destruirme legalmente, y lo había hecho alguien que conocía mis hábitos, mis debilidades, mi confianza, pero también había cometido un error, subestimarme. ¿Qué pasa al mediodía?, pregunté. Esa pregunta llevaba conmigo desde la madrugada, y ahora necesitaba la respuesta completa. La voz tardó unos segundos, pero cuando habló, lo hizo con total claridad. Al mediodía, él tenía programado cerrar la transferencia final. Mi pulso se aceleró. ¿Y ahora? Ahora no puede. Esas 3 palabras cambiaron todo, porque significaban algo simple. Había fallado. Su plan no se había completado, y eso era una victoria. Pequeña, pero real. Exhalé lentamente, sintiendo cómo algo dentro de mí se aflojaba por primera vez en horas. Pero la voz no había terminado. Pero eso no significa que terminó. Claro que no. Nada era tan fácil. ¿Entonces?, pregunté. Entonces ahora él pierde. Esa frase me hizo quedarme completamente quieta. ¿Pierde cómo? La respuesta fue distinta. Más firme, más definitiva, porque todo lo que hizo ahora puede ser rastreado. Miré los documentos, el nombre, las transferencias, todo. ¿Estás diciendo que intentó mover activos sin completar el proceso legal correctamente?, explicó. Y eso lo expone. Expone. La palabra se quedó conmigo, porque por primera vez el riesgo no era solo mío, era suyo. Y eso cambió el equilibrio completamente. Miré a Margaret. Ella asintió. Lo entendía. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La voz fue clara. Ahora, no haces nada impulsivo. Dejas que él intente moverse. Y cuando lo haga, pequeña pausa. Ahí es cuando lo pierde todo. Sentí un escalofrío. No de miedo, de algo más profundo. Porque por primera vez, el final no era yo quedándome sin nada. Era él. Y esa idea no me dio satisfacción inmediata. Me dio claridad. Porque esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre sobrevivir. Sobre no dejar que alguien destruyera mi vida con calma y precisión. Y ahora, eso no iba a pasar. La llamada terminó poco después. Sin despedidas largas, sin dramatismo, solo certeza. Dejé el teléfono sobre la mesa. El silencio llenó la habitación, pero ya no era el mismo silencio. Este era distinto, más ligero, más firme. Entonces, dije lentamente, falló. Margaret sonrió levemente. Sí. Me apoyé en la silla mirando al frente. Quería dejarme sin hogar. Las palabras salieron solas, pero esta vez no dolieron igual, porque ahora ya no tenía ese poder. Y ahora, añadió Margaret, tiene que enfrentar lo que hizo. Asentí, y por primera vez desde esa madrugada, sentí algo que no esperaba, no alivio, no alegría, algo más tranquilo, más sólido, control, porque había pasado de no saber nada a entender todo lo necesario, y eso lo cambiaba todo. Esa misma tarde, Ethan volvió a llamarme, pero esta vez no respondí igual, no con miedo, no con duda, respondí con calma, con distancia, y eso fue suficiente. No gritó, no explicó, pero en su silencio entendí que algo había cambiado, que ya no estaba seguro, que ya no tenía el control, y eso era el principio del final. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo conversaciones tensas, intentos de explicación, excusas, pero ya no importaban, porque la verdad ya estaba sobre la mesa. Y lo que él había intentado hacer tenía consecuencias, reales, legales, irreversibles. No perdí la casa, no perdí mis cuentas, no perdí mi estabilidad, pero sí perdí algo, la ilusión, la versión de mi vida que creía real. Y aunque dolió,
también fue lo que me permitió ver todo con claridad. Porque a veces, no es hasta que alguien intenta quitarte todo, que entiendes cuánto vales realmente y cuánto no estás dispuesta a perder. Hoy, cuando miro atrás, no pienso en esa noche como el momento en que casi lo perdí todo. La veo como el momento en que dejé de ignorar lo que ya estaba frente a mí. El momento en que dejé de confiar sin cuestionar. El momento en que elegí verme a mí misma, con honestidad. Y eso fue lo que realmente cambió mi vida. No el intento de él, no su plan, sino mi decisión de no caer en él. Porque al final, no se trata de quién intenta derribarte. Se trata de si tú decides quedarte en pie. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal, darle like y compartirla con alguien que necesite escuchar esto. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que darte cuenta de algo difícil para recuperar el control de tu vida? A veces, compartirlo puede ayudar más de lo que imaginamos.